Vamos a revisar otros temas. Hemos visto, gracias al equipo de comunicación del presidente electo Daniel Noboa Asín, que nos han hecho llegar información de todo el trabajo y las actividades que está teniendo en Europa, las reuniones y bueno, pues todo en pro del gobierno, del próximo gobierno, que ya estaría por entrar en las próximas semanas. Hablamos justamente del tema de comunicación. ¿Cómo deben ser esas estrategias de comunicación que debe llevar a cabo el próximo gobierno, y en este caso el nuevo presidente de la República? Caridad Vela, ex secretaria de Comunicación de la Presidencia de la República, es una mujer conocedora en estos temas y obviamente siempre es muy bueno y es positivo escuchar a alguien que ya estuvo en un cargo como esto y que sabe y que de una u otra manera pudiera dar esos tips o esos consejos para bien, porque el país lo necesita desde todos los ámbitos, ya sea económico, social, comunicacional, de todos los ámbitos, todos queremos aportar para que el país surja y se desarrolle. Caridad, bienvenida. Wendy, ¿cómo estás? Luis, Eduardo, qué gusto saludarlos. Tenía tiempo de no verlos a ustedes. A Wendy sí la veo un poco más a menudo y la leo, nos comunicamos mucho. Así Pues es. déjame decirte que estoy gratamente sorprendida con el manejo de la comunicación del equipo que tiene el presidente electo Noboa. Y con esto me refiero a que al principio también me chocó un poco que fue elegido y se fue de viaje inmediatamente y hubo un poco de silencio cuando todo el mundo lo que quería era saber de él, saber de sus pronunciamientos. Pero me parece que fue una estrategia maravillosa callarse, ponerse a trabajar y callarse. Fíjate que si vemos ahora el resultado de los viajes que ha tenido, él lo único que está haciendo es trabajar en lo que fueron sus propuestas de campaña. Dijo que se iba a enfocar en temas de seguridad y que iba a tener reuniones con países europeos como Italia e Israel. Estuvo con el embajador de Israel acá, estuvo en Italia. Dijo que iba a trabajar por la eliminación del requisito de la visa Schengen para ecuatorianos. Estuvo en España, Así almorzó es. con el rey, estuvo también condecorado por Isabel Díaz de Ayuso. Habló con posibles inversionistas españoles para Ecuador y lo primero que les dijo es que va a reducir, España hace muchísima inversión internacional en temas de construcción. Yo por mi razón de ser en la empresa privada, pues le sigo mucho la tónica y no podría decirte cuántos grupos de empresarios españoles han estado en Ecuador en los últimos 15 años desde que yo tengo mi revista, con muchas ganas de invertir y las ganas se les han quedado en el camino porque han visto una cantidad de cortapisas que eran como banderines de alerta, ¿no? Pues ahora el presidente Noboa se ha reunido con estos posibles inversionistas, les ha hablado incluso de reducción de impuestos para las empresas a cambio de ciertas posibilidades de generar trabajo. Mencionó también la reducción del 12% de IVA a los materiales de construcción para bajar el precio del metro cuadrado de la vivienda y fomentar la construcción. En su campaña también habló de que habría que renegociar la deuda para que el país esté en una mejor posición de liquidez, pues ya se reunió con todos los organismos multilaterales y lo primero que hizo fue ser 100% honesto. Señores, necesito un préstamo puente para que mi país no caiga en default en el 2025 y además para que mi proyecto económico, que es este y se lo presentó, sea sustentable. Necesito su apoyo porque necesito ser reelegido, porque en un año y medio lo que yo puedo hacer es esta parte del camino y luego haré lo siguiente. Ha sido muy cauto en la información que ha dado y eso le ha servido para que todo lo que ha mencionado sea tomado como buenas noticias. Cualquier otro presidente a este punto ya habría bajado por lo menos 2 o 3 puntos de popularidad porque ya habría metido la pata a un par de cosas y sobre todo nos habría dado tiempo a los elucubradores para que empecemos a hacer nuestro deporte favorito, que es a elucubrar sobre lo que está diciendo el presidente que todavía no está en funciones. Noboa no nos ha permitido eso, nos ha dado información con gotero y esa estrategia me parece que ha sido sumamente positiva porque lo poco que ha informado es simplemente los pasos que está dando para cumplir sus promesas de campaña, demostrándonos así que de las promesas va a pasar a los hechos. Yo al menos estoy optimista y me gusta la estrategia que está manejando. Fíjate que en este punto también en el tema político escuché a Patricio Carrillo hace un par de días en una entrevista que estaba un poco molesto diciendo que el presidente Noboa, al no nombrar todavía un ministro de gobierno, no ha dejado aquí un delegado para que empiece las conversaciones y las negociaciones legítimas con los miembros de la Asamblea Nacional, con las otras bancadas. También me parece estratégicamente positivo. ¿Para qué se va a quemar desde este momento si ni siquiera sabe qué es lo que quiere cada bancada, ni Así cada es. legislador? Yo creo que ha dado un paso atrás muy positivo y muy firme al decir,
hablen entre ustedes y cuando ya todos tengan claro qué quieren, qué no quieren, qué se puede y qué no se puede, ahí entraré yo para ver de qué manera podemos encontrarnos en la mitad del camino para poder sacar adelante. Caridad, querida, mi compañera Luisa Delgadillo tiene más inquietudes para seguir conversando y dialogando aquí en este programa. Adelante, Luisa. Gracias, Wendy. Caridad, qué gusto saludarte. Buenas tardes. Mira, yo como no solo como comunicadora, sino como una ciudadana más, coincido contigo respecto de cómo se está manejando desde la campaña y ahora ya como presidente electo, aún no en funciones, el presidente Daniel Noboa. Y en lo político, no sé si coincidas, tal vez una reflexión y algo que me pareció muy interesante a propósito de las posiciones de antagonismo que hay ya entre las bancadas de lo que será la nueva asamblea. Me refiero al punto que puso en entredicho y en dimes y diretes a socialcristianos y a los asambleístas de la Revolución Ciudadana, con sendos preguntas y respuestas y repreguntas, y discrepancias en las redes sociales, es el hecho de que cuando se le consultó sobre el particular al presidente Noboa en Estados Unidos, él no negó que él ha conversado con militantes de la Revolución Ciudadana y que lo hará en la medida en que todo lo que se tenga que tratar sea en función de país. Jamás ha marcado distancias cuando aún ni siquiera ha tomado posesión del cargo, y yo creo que eso es muy inteligente de su parte y es una buena estrategia porque no cierra la puerta a la posibilidad de poder buscar aquellos puntos en los que se puede hallar consensos y no marcar distancias cuando todavía ni siquiera se ha posesionado. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Él debe tener muy claras las líneas rojas que no va a cruzar para llegar a ningún pacto con una bancada en la Asamblea. Pero más allá de esas líneas rojas, una vez que uno es claro y empático y dice esto no y punto, hay una cantidad de cosas en la agenda que sí se pueden negociar. Además que fíjate, las cosas van armándose solas, ¿no? Es como que si hubiera un rompecabezas desordenado y poco a poco algunas fichas han ido acomodándose. No quiero decir que me alegre de esto, ya, porque además tampoco sé los temas a fondo, pero hay ruptura dentro de la Revolución Ciudadana. Hay problemas, por la razón que sea, no vamos a entrar en ese culebrón nuevamente, pero por la razón que sea, ahí hay problemas, hay una división interna. Sí, y veo muy y él ha acertado manejado con mucha inteligencia el presidente electo. Ahora, tú eres comunicadora, estratega de comunicación. Tú has rescatado el hecho de que se manejó muy bien el tema de la campaña de Daniel Noboa, lo cual sin duda le sumó, sobre todo con esta figura en tamaño natural, exacto, de cartón, de la figura del presidente electo. Y como buena comunicadora, sabes que aquello que no se promociona no se vende. Y sobre todo, no promocionar por promocionar, sino hacerlo bien, rescatando lo mejor de cada accionar. ¿Crees que una campaña para que resulte de cara a la proyección y al plan que tiene Daniel Noboa, el presidente electo, de lograr una reelección, si hace bien las cosas, para lo cual ya está trabajando en silencio, sin hacer mucho ruido, pero deba promocionar y estar en una campaña permanente para poder dar a conocer, una vez que tome posesión de su cargo, lo que se está haciendo y que no pase sin pena ni gloria y la gente piense que no fue a hacer nada? Lo tiene que hacer. Hay que dibujar muy bien, estructurar muy bien esa campaña, porque los últimos gobiernos, me incluyo entre los que nos equivocamos, porque estuve ahí y fue muy difícil intentar comunicar, intentar discernir realmente lo que había que comunicar y sobre todo hacerlo de manera directa a la audiencia específica. Pero yo creo que si es que el presidente no comunica lo que está haciendo una vez que esté en el cargo, es el secreto mejor guardado del mundo. Y ese ha sido uno de los problemas del presidente Lasso. Yo estoy segura de que ha hecho mucho más de lo que nosotros sabemos, muchísimo más. Pero no hay forma de que esa ignorancia en la que ha mantenido a la sociedad ecuatoriana nos genere algún nivel de optimismo. Tanto es así que cuando empezaron los problemas del juicio político al presidente, todo el mundo decía, por amor al cielo, que ya decrete la muerte cruzada. Claro que sí. Y realmente yo creo que sí fue en parte un error de comunicación. La comunicación no es fácil, sobre todo cuando hay tantas aristas que tienes que comunicar y
tantas audiencias a las que tienes que dirigirte. Si es Queriendo, que hay alguien, por ejemplo, el presidente Lasso, a través de su ministro de Finanzas, comunicó todo el tiempo cómo estaban reduciendo el déficit y cómo estaban incrementando las reservas internacionales de libre disponibilidad. Pero si tú hablas con el 99% del país, la respuesta es: yo no como de eso. así es. ¿Qué ha hecho para que yo coma? ¿Qué ha hecho para que mi situación mejore? Sube el precio del petróleo, baja el precio del petróleo, tú le preguntas al ecuatoriano común y te dice: subió el precio, que bueno, pero a mí no me ha llegado ni un centavo. Entonces, ¿qué hay que comunicar? Política es bien complicado, y yo espero que, me gusta el nombramiento para secretario de Comunicación del presidente Noboa, y yo entiendo que con uno de los propósitos que él tiene con el gabinete, que hasta el momento ha mencionado, que son bastante jóvenes, es utilizar a través de ellos nuevos mecanismos de comunicación que tal vez la generación pasada no estábamos tan familiarizados ni acostumbrados a utilizarlos. De hecho, una rueda de prensa, la Secretaría de Comunicación invita a los medios tradicionales, cuando son las redes sociales las que están arrasando con el manejo de la comunicación y poniendo titulares. Entonces, me parece que en ese sentido la comunicación puede tener también un giro muy importante, que ya le empezamos a ver en campaña. Más allá de la figura de cartón a tamaño real del presidente, tuvimos esta imagen un poco tras bastidores, sin querer meterse en política, solamente dando un apoyo de honestidad, de dulzura, de actividad, de preocupación por el sector de los niños y de las madres, que es Lavinia Balbonesi, y que fue una herramienta utilizada muy estratégicamente, que yo creo que la intención no fue utilizarla, sino que se dio, y Lavinia terminó ocupando un papel muy importante en la última etapa de la campaña. Caridad, aprovechando y abusando de la caballerosidad de mi contertulio Eduardo Mendoza Estrada, que siempre es tan generoso conmigo, solamente una última acotación y tal vez tu opinión. Es importante, y lo digo yo, que en su momento trabajé junto al padre del presidente electo en una de sus campañas, que en este caso, ya sea el candidato, cuando es candidato, o en este caso presidente, sepa escuchar, porque puede tener a los mejores estrategas, pero si al final del camino solamente escucha a todos, pero no implementa las recomendaciones o los consejos que le dan, no pasa nada. Eso es lo uno. Y la otra, tu reflexión y opinión, de que si bien es cierto hay que comunicar de manera permanente para que la gente conozca el trabajo que se viene haciendo casa adentro y saber escoger de qué manera y de qué forma y cuáles son los temas que se van a comunicar o difundir, tampoco podemos caer en el otro extremo. Esto lo traigo a colación de las famosas sabatinas que tenían a todo el mundo de cabeza y al borde de la locura. Así es, son dos cosas muy importantes. Bueno, en lo primero que mencionaste, voy a usar este cliché, que me parece que ya hay hasta un bumper sticker sobre la importancia de escuchar. Por algo Dios nos dio 2 oídos y una boca, porque hay que escuchar el doble de lo que uno habla. Y pues sería realmente un caso único en la humanidad que tengamos una persona que es experta en todos los temas que se deben tratar para manejar un país y llevarlo a mejores días. Yo creo que lo que debe tener presidente es principalmente sentido común, paciencia, gran capacidad de escuchar y también gran capacidad de decidir, porque de todas las opiniones que escuche, habrá algunas que pesen más que otras, y él tendrá que decidir y asumir el riesgo de esa decisión. Yo confío plenamente en que él va a encontrar el camino para tratar de cometer los menores errores posibles. Y hay otra cosa que me gusta mucho de él y de la nueva generación: son muy resilientes. Por eso es que hay tanto emprendedor ahora, porque ponen una empresa, les falla la empresa y 2 semanas después arrancan otra. No le tienen miedo a equivocarse y tampoco le tienen vergüenza a la equivocación. En cambio, la generación anterior, muy reticente a aceptar un error, muy reticente a aceptar una equivocación, y por lo tanto muy reticente a dar 2 pasos atrás y retomar el camino. Entonces los errores solo han seguido profundizándose. Yo creo que el presidente Noboa, al pertenecer a la generación a la que pertenece, no le tiene miedo al cambio y tampoco le tiene miedo a aceptar errores y a retroceder y retomar el camino. Esa es una muy buena señal.
Se me olvidó la segunda parte de la pregunta, Luisa. Sí, tal vez solo era tu reflexión y opinión a que no podemos pasar de un extremo a otro. O no comunicar nada, o no saber comunicar, o a comunicar en extremo al punto de abombar y aburrir a la gente con la misma cantaleta y sonsonete todas las semanas. Exactamente, y yo creo que ese el acierto de no agotarnos con comunicación, porque incluso nosotros, cuando vemos 25 tweets diarios de un presidente, no te queda ni uno. O sea, y si es que alguno te queda, probablemente de alguno que se refirió a un terremoto o algún accidente o la erupción de un volcán, que es el que te llamó la atención por ser una tragedia humana, ¿no? Yo creo que lo primero que habría que hacer ahí es delimitar las audiencias de los medios de comunicación que tú quieres utilizar. No es lo mismo mantener una conversación con ustedes donde podemos hablar a un nivel intelectual muy alto de problemas de fondo de la economía del país, qué sé yo, del futuro sustentable, hablar de nuevas tecnologías, porque estamos hablando ante una audiencia que está preparada para entender que tratar de mandar un mensaje de nutrición infantil a un pueblo donde realmente los niños se están muriendo del hambre y hay que utilizar la radio comunitaria, hay que utilizarle al tendero de la esquina y hay que llegar con la gente y las brigadas a hacer el trabajo y a educar a la gente. O sea, hay una parte que tú puedes hacer a través de los medios de comunicación y hay otra parte que tienes que hacer en territorio. Y lo que le interesa al uno no necesariamente le interesa al otro. Entonces, para mí una parte importante de la estrategia de comunicación es saber dividir tus audiencias, saber dividir los temas para cada audiencia y saber dividir los medios a través de los cuales los vas a transmitir. ¿Cómo está, Caridad? Muchas gracias, Luisita. Yo le quiero hacer una consulta y es sobre lo que sucedía, justamente lo que ha venido sucediendo en estos días. ¿Ok? Para el 30 de octubre, si mal no me equivoco, se comenzó a decir que ya había un pacto en la Asamblea. ¿Ok? ¿Y qué tan importante es que la nueva estrategia de comunicación, el nuevo gobierno, entienda que tiene que a veces apagar incendios rápidos, justamente en ese caso? Nos demoramos hasta el día de hoy para saber que pues se iba a respetar la institucionalidad del país y se iba a marcar una línea roja directa con respecto al tema de la fiscal. Pero ahora, pregunto, ¿qué tan importante es que se hable de una sola vez y se ataque de una sola vez a cualquier tipo de problema que vaya a haber? Porque la verdad es que puede haber ese, como le digo, desde el 30 estamos hablando de eso. Se hicieron programas respecto del tema. Entonces, tuvieron que salir 10 actores políticos a matarse, ¿ok? Entonces, y eso, ojo, por si acaso, no entrando en ninguna discusión política, sino es qué tan rápido tienen que comunicar, porque ellos tienen que, o sea, como le digo, ya penosamente ya no, vemos gente joven y vemos gente con ganas, que eso es algo positivo, pero también al mismo tiempo queremos gente que haga efectivas las cosas, porque a veces 1, 2 o 3 horas pueden hacer, y usted lo debe de saber, pueden salvarte de una caída del gobierno. Bueno, yo creo, Eduardo, que las prisas nunca son buenas, peor en política. Me pareció muy interesante que Noboa dejó que se maten entre ellos, que se maten los otros dos bandos, para luego él empezar a hablar una vez que ya la parte de la bronca mediática había terminado, cuando ya empezó a aparecer la razón sobre la pasión. Dejó que el apasionamiento, que los programas políticos, que se dijeran mentirosos el uno de ida y el otro de vuelta, y una vez que eso terminó, dijo que yo voy a decir mi verdad. Nadie se la discutió, nadie le dijo nada, no estuvo involucrado en la pelea. De hecho, al principio yo también estuve, igual que tú, probablemente el día 30, esperando a qué hora se pronuncia este hombre, a qué hora dice alguien algo. Y luego 2 días después dije, no se va a pronunciar, él va a dejar que se maten los otros porque él no tiene vela en ese entierro. Y luego algo dirá, le oiremos decir. Nuevamente, me parece acertado porque en política las prisas no son buenas y sobre todo cuando lo que hay que hacer es solamente hablar, porque si estamos hablando de ejecutar, la prisa es importante, lo que hay que ejecutar para ayer. El país está necesitando reactivar su economía para ayer, pero el momento que hay que opinar es mejor respirar, ver los toros un poquito de lejos y luego cuando las aguas se han calmado, participar. Fíjate que el presidente, toda la bronca ocupó titulares en todos los medios de comunicación.
El presidente ocupó, me parece que media hora de titulares con su pronunciamiento a esto y a nadie le queda la menor duda de cuál fue su posición. Me pareció acertado. Perfecto. Ahora, volviendo justamente con el tema, volviendo a lo que usted está mencionando, Caridad, en este momento cuando tiene todo el apoyo político, ¿ok? Pero, ¿qué pasa después de 6, 7 meses y tienes a personas afuera de las calles haciéndote problemas? Usted vivió crisis dentro de los gobiernos que ha participado. Entonces, a veces también creo yo que hay líneas que no podemos cruzar, que no se pueden hablar, ¿ok? O sea, desinstitucionalizar o buscar una desinstitucionalización del Estado es algo de lo que tiene que atacárselo de una, ¿ok? Porque no, que sí, que lo de aquí, que lo de allá, puede llegar en algún momento, puede ser tan complejo, como le digo, como que mañana tenemos a algún actor político en la calle y lo pueden estar votando al presidente, que eso sería terrible. Y eso es lo que menos buscamos. Eso es lo que menos buscamos. O sea, como le digo, recuerdo claramente, me acuerdo cuando fue el problema de octubre en el 2019, cómo reaccionaron paulatinamente en los momentos precisos. Pero también hubo momentos que tuvieron que actuar de una. Porque también, como le digo, penosamente tenía gente en la calle que te estaba votando al presidente. Sacarlo al presidente de Quito para mandarlo a Guayaquil, como le digo, o sea, el equipo de comunicación y el equipo de trabajo de Noboa, creo yo que debe de buscar, como le digo, esas precisiones, debe tener esas precisiones. Porque, como le digo, es complejo lo que está viviendo el país. Estamos en un momento sumamente crítico. Tenemos las cárceles en problemas, pues justamente 18 horas de disparos dentro de las cárceles. O sea, es grave. Sí, sin duda. Hay ciertos momentos en los que realmente el problema es que hay muy poco tiempo para pensar. Fíjate el problema que tuvimos con el presidente Lasso cuando este señor famoso Isa hizo su último levantamiento. El presidente no se pronunció a tiempo, perdió una cantidad de apoyo ciudadano porque la gente estaba esperando a que él se pronunciara para salir a defenderlo y a proteger la institucionalidad del gobierno. Y cuando se pronunció, lo que hizo fue sentar a su ministro de gobierno, a los religiosos, a la cúpula episcopal, con todos los manifestantes que habían estado incendiando Quito y acceder a una cantidad de puntos que nunca estuvieron en la agenda. Cuando a uno lo atacan por la fuerza, uno no puede meter lógica. Tiene que realmente frenar la fuerza con fuerza. Tiene que primero contener lo que está sucediendo para luego hablar, para luego rectificar. Pero mientras están incendiando Quito, afortunadamente a Guayaquil no le ha sucedido, mientras están incendiando Quito, uno no puede establecer una mesa de diálogo porque tiene la mano perdedora. En esa baraja tiene la mano perdedora. Tanto es así que Isa, que desapareció políticamente durante los últimos meses, ahora ha vuelto a aparecer a tratar de amenazar a Noboa. Entonces se dejó esta ceniza con una llamita prendida por ahí que a cualquier rato puede explotar. Y el presidente y su gabinete tienen que estar listos de enfrentar una situación que lo puede tumbar, como tú dices. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Entonces, o prevenir o estar listos para ver cómo se ataca. Pero lo más importante de todo es que el presidente, cuando abre la boca, tiene que ser certero y tiene que dar confianza, sobre todo en momentos de crisis, porque los ecuatorianos buscamos a quien apoyar. Los ecuatorianos queremos defender la democracia, queremos defender a Carondelet, queremos defender al presidente, pero tiene que haber un presidente y tiene que ese presidente ser empático en sus posiciones y en sus palabras. No puede aparecer derrotado o no puede demorarse 3 días en aparecer. Son situaciones distintas las que hemos comparado en este momento, porque cuando hay una emergencia simplemente hay que actuar ese momento, ¿no? Claro, en efecto. Muchas gracias, Caridad. Le agradezco por estar el día de hoy con nosotros. Siempre es bienvenida, pues, y estos micrófonos son suyos. Muchísimas gracias. Un abrazo para los tres. Me encanta verlos. Gracias, mi querida Caridad. Siempre va a ser bien recibida aquí en estos micrófonos. Un abrazo. 6 de la tarde con 2 minutos de recomendaciones. Vamos a abrir